Bienvenidos de nuevo a la unidad Tres mundos se encuentran. En esta lección nos vamos a enfocar en la trata transatlántica de esclavos y la travesía del medio. El objetivo de esta lección es la siguiente. Puedo describir las condiciones que soportaron las personas esclavizadas durante la trata transatlántica de esclavos y el pasaje del medio escribiendo oraciones complejas. En otras palabras, en esta lección, ustedes van a aprender sobre la trata transatlántica de esclavos y el pasaje del medio. Y lo que van a hacer es van a describir las condiciones y van a escribir oraciones complejas. En una lección anterior, ustedes aprendieron sobre el intercambio colombino. Bueno, el intercambio colombino fue lo que condujo, lo que llevó al comercio transatlántico de esclavos. El nombre comercio triangular lleva su nombre porque era un comercio, un negocio que formó un triángulo sobre el océano Atlántico. Era un negocio entre las Américas, Europa y África. Y también se llama comercio transatlántico de personas esclavizadas porque personas fueron secuestradas en África y llevadas a las Américas, cruzando el océano Atlántico. Pero algo que tienen que entender es que los pueblos de África Occidental tienen una historia y cultura ricas y variadas mucho antes de que llegaran los traficantes de esclavos europeos. Ellos tenían una amplia variedad de arreglos políticos que incluían reinos, ciudades, estados y otras organizaciones, cada una con sus propios idiomas y cultura. Como pueden ver en este mapa, África tenía muchos reinos antes de que llegaran los europeos. Aquí hay otra forma de verlo. Tenemos el reino de Ghana, el reino de Mali y el reino de Shanghái. Y todas estas tres existían antes de que Cristóbal Colón descubriera, entre comillas, América. Algo que deben de saber y entender es que los africanos eran especialmente hábiles en temas como medicina, matemáticas y astronomía. Lo mismo puede decirse de los productos nacionales. Fabricaban finos artículos de lujo en bronce, marfil, oro y terracota, tanto para uso local como para comercio. Algo que deben de acordarse y saber y entender es que las personas que más sufrieron el comercio transatlántico de esclavos fueron pueblos civilizados, organizados y tecnológicamente avanzados. Y como les dije, este nombre, comercio transatlántico de esclavos, era porque cruzaron el Atlántico. Estas personas fueron secuestradas, llevadas lejos de su país natal a otro país, cruzando el Atlántico, donde no conocían nada ni nadie. Aquí la definición que pueden escribir. El comercio triangular en inglés se dice triangular trade, y estas eran rutas comerciales entre África, Europa y las Américas durante el comercio de esclavos en el Atlántico. Y como les dije, formaba un triángulo, por eso le llamaban así, comercio triangular. Y de las Américas iban materias primas como azúcar, tabaco y algodón. Y estas materias o materiales lo llevaban a Europa, donde ahí fabricaban, manufacturaban y creaban ropas, armas, y esas las vendían en África, y en África tomaban personas esclavizadas que llevaban a las Américas para trabajar en plantaciones de azúcar, tabaco y algodón. ¿Qué fue este comercio? Este comercio principalmente de africanos a las colonias del Nuevo Mundo. ¿Quién participó? Inglaterra, Francia, Portugal, España y después Estados Unidos, Brasil y varios reinos africanos. ¿Cuándo ocurrió? Comenzó en 1503, cuando los españoles trajeron los primeros esclavos al Nuevo Mundo, y oficialmente terminó en 1831, cuando Brasil fue el último país en prohibir el comercio. ¿Cuántos africanos fueron traídos al Nuevo Mundo? Muchos historiadores creen que aproximadamente 11 millones de africanos fueron esclavizados. ¿Por qué comenzó el comercio? Los europeos comenzaron a explorar y establecer el Nuevo Mundo y necesitaban una fuerza laboral. Necesitaban trabajadores que pudieran construir,
tuvieran experiencia con la agricultura y tuvieran resistentes a las enfermedades tropicales. Ahora, como les dije, este comercio triangular lleva su nombre porque formaba un triángulo. Pero esta parte, la parte del medio, que se conoce como el pasaje medio, era la ruta que tomaban las personas que eran secuestradas en África y llevadas a las Américas. El paso medio era la ruta que solía llevar a los africanos esclavizados a través del Atlántico, desde África hasta las Américas. Y por último, algo que deben de acordarse y entender es que la trata transatlántica de esclavos y el pasaje del medio fue un proceso doloroso y devastador que involucró el transporte forzado de millones de africanos a las colonias del Nuevo Mundo.